Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de Factores de Poder. Hoy es martes 10 de diciembre, Día de la Aviación Venezolana, de la Fuerza Aérea Venezolana, pero esto te va a salir es mañana, miércoles 11 de diciembre. Mi nombre es Luis Lugo y nuevamente es un placer estar junto a ustedes, amigos de Factores de Poder, y estaré como siempre con mi hermano y amigo Eduardo Figueroa de España. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, hermano. Feliz 10 de diciembre, Real Día de la Fuerza Aérea, además que se instituyó como Día de la Fuerza Aérea por lo que fue la fundación en ese momento era un arma del ejército. Bueno, cuando estas misiones provenientes de Francia principalmente, pues desarrollaron lo que es o iniciaron lo que fue la carrera, digamos, del dominio del espacio aéreo, en este caso del espacio aéreo venezolano. Lastimosamente, bueno, con la parranda de genuflexos, delincuentes y genocidas, todos resentidos y acomplejados como toda la izquierda a nivel mundial, porque hay que aclarar que la izquierda crece y florece sobre la base del resentimiento, la envidia y los complejos. Y cuando no consigue estos elementos, los crea, como ocurrió en algunos sectores en Venezuela, donde no existían estos resentimientos complejos, pero ellos fueron y desarrollaron estos complejos. Y bueno, esto llevó a que se creara un nuevo día, que fue el 27 de noviembre, un día del golpe de Estado, donde, bueno, hubo un fratricidio entre hermanos. Pero bueno, pasando a eso, Luis, un gusto nuevamente compartir contigo, compartir con las personas de Factores de Poder, hoy como siempre desarrollando pues lo poco que podemos en el tiempo y además en el espacio que tenemos, que es uno semanal, pero bueno, estamos buscando maneras de crear nuevos espacios para comunicar un poco más, porque siempre la información es, bueno, es avasallante. Principalmente quisiéramos desarrollar, realmente nos hemos programado para hablar de también nuestro hermano y amigo Ronald Ojeda, Ronald Leandro Ojeda Moreno, que en paz descanse. Desde en donde esté, estoy seguro que nos está cuidando y que está muy pendiente además de la situación en Venezuela. Sí, como siempre, mis respetos y acompañamiento desde la distancia, principalmente a su esposa y a su hijo. Queremos desarrollar el tema de Ronald, de retórica teórica y en lo práctico, quiénes fueron los asesinos de Ronald, recordarlo, pero también es imposible no desarrollar el tema de Siria, Luis. Yo quiero desarrollar el tema de Siria muy superficialmente o rasguñando algunas cosas, porque empieza todo el mundo, ¿no? Tú ves las redes y sale opinando Guaidó, Leopoldo López, y realmente lo que da ganas es de vomitar, sobre todo porque la figura que han representado ellos en Venezuela. Okay, para empezar, Luis, tú lo puedes complementar. Además que recuerdo en Ramo Verde pudimos compartir opiniones sobre un documental de lo que era la Fuerza Armada Paralela o este ejército de liberación sirio que se creó, porque era increíble. Estamos hablando de que en Siria había una guerra de casi 13 años, con entre muchos grupos, un grupo apoyado por los Estados Unidos, que era la rama un poco más occidental o la rama un poco más democrática, que es la que está llegando al poder con algunos convenios con otros grupos, pero bueno, realmente es la que llega al poder y ahora le toca un duro camino. Se fue Bashar al-Assad a Rusia, queda todavía mucho poder que demostrar por él. Podemos recordar lo que son las reservas económicas que pueden tener a raíz de la corrupción, como en otros países, y un dictador de esa talla, además generacional, segunda generación de tiranos, no creo que se vaya a quedar con las manos cruzadas. ¿Y cómo puede hacer? Bueno, estos grupos, porque hay que aclarar que son 4 grupos que estaban buscando o que estaban luchando en contra de Bashar al-Assad, y prácticamente entre ellos casi no se toleran. Además que hay unas ramas que son yihadistas, islamistas extremistas, y bueno, eso puede complicar un poco la situación. Pero para no ahondar allí, Luis, bueno, aplaudimos al pueblo sirio y los felicitamos por haberse librado de un yugo de más de 50 años, de una generación, de un padre y de un hijo carniceros, que además demuestran que el poder, cuando viene de tiranías, mira, por más formación que tú tengas occidental, como en el caso de Bashar al-Assad, que era médico y estudió en Europa, cuando él recibe el poder se tenían muchas expectativas de que iba a abrir, iba a democratizar lo que era este yugo o este régimen, y realmente fue peor. Bueno, recordar que el poder cuando viene de tiranías
siempre el poder va a corromper porque hay demasiados compromisos. Y compararlo, ya con esto termino, Luis, que la gente empieza a compararlo con Venezuela. Mira, últimamente, bueno, tú y yo, junto con otros amigos, siempre debatimos cuando caen regímenes a nivel mundial, pero decimos, en Venezuela no va a ocurrir porque tienen algo que desgraciadamente fortalece al régimen y desgraciadamente también para nosotros hace que el régimen se perpetúe, se vaya perpetuando, que es una oposición, ¿verdad? Acomoditicia, una oposición que trabaja con el clientelismo, con corrupción, que están comprometidos y están fotografiados y tienen, bueno, archivos y bibliotecas llenas de compromisos que al momento de que existan ciertos visos de, o posibilidades de relevar del poder al régimen, siempre ellos van a tener la capacidad, Luis, de evitarlo. Entonces, por eso es que no se pongan a comparar el tema Siria con Venezuela, porque en Siria tenían más de 13 años echándose plomo, de verdad, y no tenían estos grupos políticos acomoditicios que, bueno, no, vamos ahora a una mesa de negociación. Aquí se sudó, se lloró y se sangró, cosa que en Venezuela lo hemos hecho muchos de nosotros, pero siempre todo esto se ve torpedeado por la oposición, Luis. Bueno, Eduardo, sí, mira, yo siempre comparaba a Siria con Venezuela, no por la complejidad del conflicto, ya que Bashar al-Assad se mantuvo desde que comienza este conflicto interno en Siria, que es desde la primavera árabe en el 2011, donde cae regímenes como Irak, como Libia, entre otros, se trató de derrocar a Bashar al-Assad con la formación de esta oposición que se nombró o se autodenombró como el Ejército de Liberación de Siria, que este ejército pues era conformado por militares disidentes de Bashar al-Assad. Este ejército estaba provisto de mucho armamento y pues llegó a tener también apoyo de Estados Unidos, de Turquía y de varias potencias. Lamentablemente, muchas veces, mucho de este armamento llegaba a manos de rebeldes y como tú muy bien lo has dicho, había una rama que era el Estado Islámico, estaba el Ejército de Liberación Sirio y estaba también otro que se llamaba, no recuerdo realmente ahorita, pero era algo como que las Fuerzas de Liberación del Norte y Este de Siria, que estaban apoyados por Turquía. ¿Qué ocurre, Eduardo? Mira, ¿por qué yo comparaba a Siria con Venezuela? Porque Bashar al-Assad se mantuvo durante 13 años, bueno, 13 años que duró el conflicto, bajo lo inhóspito y la desidia de el conflicto en Siria. Y es algo en lo que está buscando convertirse Nicolás Maduro. ¿Qué diferencia Nicolás Maduro de Bashar al-Assad? Que Nicolás Maduro lamentablemente no ha tenido todavía una oposición armada. En el caso de Siria, tú bien lo has dicho, estos tres grupos diferentes a lo que era el régimen de Bashar al-Assad, todos estaban armados, pero entre ellos no se toleran. Hubo una nueva creación que es el HTS, que viene ahora a tomar el poder, liderado por Abu Mohamed al-Joani, que lamentablemente, y digo lamentable porque hay que ver también más allá. Es muy cierto, hay que felicitar al pueblo sirio porque, bueno, sale de un régimen como el de Bashar al-Assad, pero el que está entrando ahorita es un miembro de Al-Qaeda. Entonces, nosotros podemos prever en un futuro una especie de teocracización en Siria, cosa que sería retroceder aún más en este tipo de conflictos, porque podemos vernos en caso de Afganistán. Afganistán, todo lo que había progresado durante pues, estos últimos años, en el momento en que vuelve a llegar el Estado Islámico al poder en Afganistán, pues mira, ya las mujeres tienen que volver a utilizar la vestimenta que en otra hora se utilizaba, las mujeres ya no están yendo a estudiar y pues la teocracización volvió a llegar a Afganistán. Y si usted va más atrás, en los 80, a Irán era un país hermoso antes que llegara la teocracización que hoy en día está en Irán. Entonces, es verdad, es muy cierto que hay que aplaudir al pueblo sirio porque, bueno, se libera de este yugo, pero
Esperemos que dentro de este cúmulo de religiones, porque realmente no se toleran es por las religiones, exista una especie de paz y tregua entre ellos y puedan llegar a una especie de mediación y que llegue un gobierno democrático, cosa que es difícil, porque cuando se habla en el Medio Oriente, en un país árabe de democratización, estamos occidentalizándolo y pues ellos realmente no creen mucho en este tipo de gobierno. Pero bueno, Eduardo, algo que yo quiero tocar aquí y es muy, ¿sabes? Es algo muy quirúrgico y es que Bashar al-Assad se refugia en Moscú. Bashar al-Assad tenía como aliados íntimos a Irán y a Rusia. Irán tiene este problema con Israel y Rusia pues lo tiene con Ucrania. Esto quiere decir que no se dan basto para apoyar a sus aliados. Realmente Nicolás Maduro hoy está más solo que nunca. Si existiera en estos momentos una coalición que entrara a Venezuela o que de verdad le hiciera presión a Nicolás Maduro no duraría ni un día en Miraflores porque no tiene aliados, no tiene ningún aliado. Los que están en la región, que eran Brasil y Colombia, pues de manera diplomática le han dado la espalda y estas potencias que pues ayudaban de manera armamentística y hasta cierta manera, de manera presencial con tropas o con agentes en Venezuela, como eran Rusia e Irán, pues Siria es el perfecto ejemplo para demostrarle que está más cerca. Siria está muy cerca de Irán y está mucho más cerca de Rusia que de Venezuela. Entonces, mira, es un ejemplo perfecto para que, bueno, se pudiese en estos momentos trazar una planificación para, pues bueno, terminar de derrocar a Nicolás Maduro. Pero mi análisis va mucho más allá. Bashar al-Assad se va con su familia a Moscú, donde quedó el aparato represor de Siria, donde quedaron los esbirros, los verdugos del carnicero sirio Bashar al-Assad, quedaron en Siria. O sea, en el momento en el que estos esbirros, en el que estos delincuentes, en el que estos asesinos les toca, pues bueno, dialogar o les toca transar, ellos no van a transar ni van a negociar por sus esbirros, no van a negociar por sus verdugos, esos los dejan atrás porque son desechables, no les interesa. Ellos nada más les interesa para cumplir una misión que es la de reprimir a su sociedad, a su pueblo, a su ciudadanía. En el momento de ellos negociar, pues ellos quedan atrás como botín de guerra para la nueva administración que en estos momentos está entrando. En el momento en que entran a Damasco, el grupo HTS, pues lo primero que hacen es liberar a los presos políticos y aprender a todo este tipo, a esta cuerda de verdugos y de asesinos, porque realmente son asesinos violadores de derechos humanos. Esto es un llamado para todos los funcionarios de la Fuerza Armada, todo funcionario que hoy en día porte un uniforme institucional, ya sea militar, ya sea policía, ya sea inteligencia, del SEBIN o del DIGESIN, todos están siendo cómplices de genocidio, violaciones de derechos humanos. Y en el momento en el que Nicolás Maduro le toque negociar y le toque irse, porque se va a ir, porque la Fuerza Aérea, como hoy, 10 de diciembre, va a volver a sus inicios, va a volver a lo que era. En el momento en que recuperemos a Venezuela, los primeros juzgados, los primeros detenidos van a ser ustedes. Y ahí o sea, después de ojo sacado no vale Santa Lucía, Eduardo. No, Luis, y que en el avión, si se llega a negociar, y yo espero que no, porque Maduro se deberían crear nuevas leyes y él junto con todo eso, junto con toda su camarilla llevarlo a la horca. Pero si él llega a negociar y se va del país, en el avión va su familia. No va a ir la parranda de generales a la bola y de ministros hasta el cuello en corrupción y todos los contratistas y todos los empresarios. Ni se va a montar el Potro Álvarez, que lo veo siempre por ahí como feliz de su relación. Por solo nombrar uno de los grandes pendejos, pero es que nada, son ejércitos, miríadas de cabrones que existen en Venezuela y que creen que en el avión, en el momento, primero que no va a haber negociación y que ellos nunca se van a ir, pero que si eso llega a ocurrir, ellos van a tener un asiento en primera clase. Ese Por eso, avión claro, tiene... mira, pero hay que, para concluir, el tiempo corre y ya se está acabando. Todavía tienen la oportunidad de dar el paso al frente y hacer lo que se tiene que hacer. Pero en el momento en el que el, el reloj marque cero o se acabe el arenero en el reloj de arena,
hasta ahí van No, a Luis, llegar. yo realmente espero que no hagan nada porque ellos tienen que cargar, como pasó en la Alemania nazi y como pasó en muchos otros países, tienen que cargar con la vergüenza generacional, que sus nietos carguen la vergüenza y hasta bueno, ocurra, repito, como pasó en otros procesos, se tenga que cambiar el apellido, su descendencia, porque alguien tiene lamentablemente que cargar con la vergüenza de haber sido cómplice de genocidio en Venezuela. Luis, para pasar a lo de Ronald, es importante aclarar algo. Hay gente que dice, bueno, es que se alinearon los planetas en Siria, porque bueno, claro, el grupo Wagner estaba, pero con el conflicto de Ucrania se va, junto con otros mercenarios, el apoyo armamentístico de Rusia también se va, porque tenían que abocarse a su propio conflicto, que era con Ucrania. Bueno, Irán está en conflicto con Israel, entonces obviamente los dos grandes pilares que tenía Siria se le caen y queda solo en algún momento, porque da asco los análisis de todos los lamebotas que hay de la oposición corrupta. En algún momento pasará. Bueno, yo les recuerdo, porque es necio recordar, pero en este aspecto hay que hacerlo para abofetear a las personas que todavía creen en esto y que no recuerdan. En el 2019 se creó un gobierno interino que ninguno de los países en conflicto que se han ido democratizando en los últimos años tuvo, con el reconocimiento de más de 56 países. Dentro de esos 53 países no estamos hablando de pequeñas islas de Oceanía, no estamos hablando de pequeñas islas del Caribe, no estamos hablando de San Martín, no, estamos hablando de que todas las potencias occidentales, de que todos los países desarrollados del mundo apoyaron un gobierno interino. ¿Y qué pasó? Yo no lo voy a repetir porque ya lo sabemos. Ahí está el gran ejemplo de el idiota histórico, uno de los grandes idiotas históricos, quizás el más grande obstáculo e idiota histórico que ha tenido el país, que se llama Juan Guaidó, que solo fue un muñeco de Leopoldo y de todos ellos. Entonces, eso es importante recordarlo. En Venezuela no solo se alinearon los planetas, y no solo una vez, prácticamente, si uno lo cuenta, cada 5 años ocurren eventos donde todo está dado para que haya un relevo, para que puedan venir grupos que puedan democratizar. Pero como siempre han sido los mismos grupos, la parranda de delincuentes, el G4 y todo el que se va arrimando, no lo hemos logrado. Y siempre repito, hasta que nosotros como venezolanos, bueno, la mayoría, tú y yo lo entendimos, no salgamos de la oposición cómplice de Venezuela, no vamos a poder sacar a Nicolás Maduro Moros o al chavismo del poder. Eso es una gran realidad. Y en el caso de María Corina y Edmundo González, que de una u otra manera se acercaron a la oposición y transaron con la oposición, porque hay que tener alianzas, ellos se los devoraron. Y ya yo hablo en pasado. Para mí, realmente el 10 de enero no va a ocurrir absolutamente nada. Ya eso lo sabemos. Argumentos los tenemos. Pero bueno, pasemos a lo otro y quizás a lo más doloroso, Luis, porque en todos estos procesos hay muchísimas personas que han muerto y que vale la pena siempre recordar. Yo espero que en algún momento se pueda llevar los restos físicos de Ronald al Panteón Nacional, porque Ronald, así como muchos otros, ha sido un héroe, una persona que no solo ideológicamente, sino operativamente, físicamente, tomó la decisión de ir con todo contra un régimen. Pero ¿quiénes fueron los asesinos de Ronald Ojeda? Ahora que está Michael Villegas en Chile, una de las personas que colaboró con lo que fue el secuestro de Ronald en Chile, bueno, lo hablábamos siempre, no solo fueron los asesinos directos de Ronald, a Ronald lo fueron matando poco a poco, como han ido matando a miles de venezolanos. ¿Y quiénes los empiezan matando? Bueno, en el caso de la Fuerza Armada, los compañeros superiores o subalternos que van señalando, oye, ese oficial que va ahí dice que esto está mal y dice que el comunismo no sirve y dice que hay corrupción. Entonces, cuando empiezan estas personas a pulular en contra de un oficial que dice que las cosas tienen que mejorar, ellos también son asesinos. ¿Quiénes son los otros asesinos? Todos los funcionarios que forman parte de estos aquelarres judiciales que hacen. A jueces, fiscales, funcionarios del DGCIN, PTJ, SEBIN, todos ellos son verdugos y han sido asesinos no solo de Ronald, sino de la cantidad de venezolanos que dignamente han muerto buscando una posibilidad de civilizar y de humanizar
un país convertido, bueno, en el llano barbárico de las novelas de Rómulo Gallegos. Todos ellos han sido asesinos. Y a mí me gusta mucho recordar que nosotros compartimos con Ronald en Ramo Verde. Asesinos de Ronald, el teniente coronel Víctor Pereira, un tipo que, bueno, me imagino que estará perfilado a ser general porque ha sido una de las personas, bueno, un resentido, un acomplejado, un inepto, un incompetente, una persona corrupta, una persona que en su momento de oficial subalterno, creo que lo sancionan y lo retardan por estarse copiando en una prueba. Luego quiso ser oficial de fuerzas especiales por accidente y quería, pues nada, ejercer el mando sobre oficiales de fuerzas especiales. Y como era un déspota, bueno, buscaron la manera de que hiciera el curso de fuerzas especiales para que tuviera por lo menos el ascendente moral de comandar las tropas, pero en las 2 o 3 oportunidades, pues en una se inventó una infección de un pie, en la otra también lo sacaron evacuado, porque son personas que no tienen ningún tipo de capacidad, que son las que en el actual régimen tienen todas las de ganar y todas las de ir escalando. Víctor Pereira, que fue una persona que vendió información como una buena prostituta, pasó información para ganar la libertad e informaba de todo lo que hablaban los presos políticos, especialmente la causa de Ronald. También son asesinos de Ronald Ojeda. El capitán de navío Boston Silva, que fue el director de Ramo Verde, también es asesino de Ronald. El capitán de corbeta o de fragata, Barrese, que también era custodio en Ramo Verde, también es asesino de Ronald. Y así muchos otros, Luis. No podemos olvidar la muerte de Ronald Ojeda, así como no podemos olvidar ninguna de las muertes, desapariciones y presos que hay actualmente en Venezuela a manos del régimen. Todos los que forman parte del régimen son asesinos de Venezuela y de sus ciudadanos. Eduardo, mira, cuando nosotros iniciamos el 2024, no habían 300 presos políticos en las mazmorras de Venezuela. Hoy en día estamos a 2, 3 semanas de finalizar el año y esa cantidad se multiplicó por mucho. O sea, son más de 2.000 presos venezolanos. Bueno, según el Foro Penal son 1.900 y algo. Sin embargo, sabemos que el Foro Penal no toma en cuenta ciertas causas por ciertos protocolos que ellos siguen, pero a la larga son más de 2.000. O sea, si usted se pone a sacar cuentas, son más de 2.000 prisioneros políticos. Este año el régimen venezolano recrudeció la persecución, recrudeció la forma en cómo tratar al disidente venezolano, a la persona que opina diferente al régimen venezolano, persiguiendo, asesinando, encarcelando y desapareciendo. Ronald es uno de los ejemplos. Hay un muchacho que murió hace un par de semanas en una mazmorra venezolana también, y pues la cantidad de muchachos, y sobre todo menores de edad, personas que todavía siguen tras las rejas por simplemente, muchos por salir a protestar, que es algo que está constituido, para la redundancia, en la Constitución de Venezuela, que está permitido en la Constitución de Venezuela. Y otros porque, bueno, lamentablemente estaban pasando en el momento equivocado, por el sitio equivocado, a la hora menos correcta. Entonces fueron apresados, pues bueno, porque ellos, es increíble la aberración que existe, y por eso es que, vuelvo y repito, ustedes también son cómplices de las violaciones de los derechos humanos, y a la hora, eso está a la vuelta de la esquina, está a la vuelta de la esquina, está a la vuelta de la esquina que el régimen venezolano caiga. Y en ese momento no va a existir lágrimas, no va a existir yo no sabía, no va a existir yo solamente cumplí una orden. Ustedes van a sentir el peso de la ley o el peso de un pueblo enardecido. Porque ¿sabes quién toma la justicia por las manos? Y ahí el ciudadano común. Hay que retrotraer, Eduardo, cuando cayó la Alemania nazi, cómo perseguían a las familias y a las personas que apoyaban a Hitler, que apoyaban al régimen nazi. O sea, no solamente porque, ok, aquellos que vestían el uniforme de Hugo Boss de la Alemania nazi fueron la mayoría, un porcentaje muy alto fue al juicio muy famoso de Nuremberg. Pero aquellos que le prestaban sus hogares como guarida, aquellos que se prestaban para hacer esta, como le dicen los cubanos, inteligencia social, y denunciaban a estas personas porque se estaban
reuniendo para, pues nada, conspirar en contra del régimen nazi, a esos también fueron a buscarlo. Y la forma en la que un pueblo enardecido hace justicia no es para nada diplomática. Es algo bárbaro, es algo un poco fuera de los Ya pasó cuando cánones. cayó Pérez Jiménez, que el pueblo fue para las oficinas de la Seguridad Nacional y lincharon a muchísimos funcionarios. Y ahí no hubo juicio. Ahí sencillamente, bueno, un pueblo enardecido, ahí no hay sujeto. Y bueno, cada quien que se atenga a las consecuencias, inocentes o Eh, no, o más exact- culpables o no. Exactamente, Eduardo. Entonces, mi intervención es hacia eso. Mira, le pasó a Ronald, le pasó al muchacho que, disculpe, no recuerdo el nombre, que acaba de morir en las mazmorras venezolanas. Le ha pasado a un centenar de venezolanos que han perecido bajo la custodia del régimen o que han sido asesinados por miembros pues bueno, de funcionarios, mejor dicho, de seguridad del régimen. Eduardo, lamentablemente no hemos tenido, y yo quiero aquí que generalicemos, no estoy hablando del presente inmediato, estoy hablando de estos últimos 10 años. No hemos tenido un acompañamiento político correcto, no hemos tenido a una persona que de Luis, en los verdad, últimos 25 años no ha habido acompañamiento político. exacto, nosotros hemos sido unos huérfanos políticos y en el momento en el que el ciudadano venezolano ha tratado de expresarse de las mil formas, de las mil maneras que puede expresarse un ciudadano común, el político le ha dado la espalda. Es muy cierto que el militar, que el policía, que el funcionario de seguridad le dio la espalda a la sociedad. Eso es muy cierto, pero no es menos cierto que el político también le dio la espalda a la sociedad. El político, y pueden verlo, durante estos 25 años, como tú dices, Barro, ni siquiera poniéndome estos 10 años, en estos 25 años, ¿dónde están esas figuras políticas que se supone son adversarios al régimen? ¿Dónde está? Y voy a nombrar algunos. ¿Dónde está Ramos Alú? ¿Dónde está Julio Borges? ¿Dónde está Leopoldo López? ¿Dónde está Juan Guaidó? ¿Dónde están esas personas que dicen ser líderes de una oposición? Eduardo, muchos están viviendo un exilio dorado, muchos están viviendo de una manera, pues, o sea, un árabe, un jeque árabe se queda, pues, chico delante de ellos, mientras que en Venezuela, pues bueno, todos sabemos la catástrofe que existe. Horas sin luz, días sin luz, personas que no saben dónde están sus familiares porque se lo llevaron detenido y no saben ni siquiera dónde lo tienen detenido, personas que no tienen ni siquiera que comer, personas que no tienen cómo visitar a la persona que tienen detenida. Eduardo, o sea, es una catástrofe por todos lados, por donde quiera que tú lo veas, y el político que se debería encargar de por lo menos hacer lobby internacional, que bueno, que estos últimos meses, entre comillas se está haciendo, digo entre comillas, porque realmente la comunidad internacional de la retórica dudo mucho que pase, aunque Eduardo, el efecto Trump para mí ha venido generando, a pesar de que no recibe el 20 de enero, ha venido generando ciertas posiciones. Él se reunió con Emmanuel Macron en la inauguración de la Catedral de Notre Dame y ya esta mañana Vladimir Putin comenzó a hablar de una manera más suave y su secretario de Seguridad pues estableció que están cerca de llegar a una posible tregua con Ucrania y llegar a una paz. Igual Volodymyr Zelensky se pronunció el día de ayer porque Volodymyr Zelensky también estuvo en la inauguración de la Catedral de Notre Dame y pues bueno, también ve con buenos ojos una posible tregua. Lo que él pide es que no se deje que Rusia sea quien pues termine como tal la guerra, sino que pues se llegue a un pacto medio y que cada estado o cada población que pertenecía a Ucrania o que pertenecía a Rusia, pues se quede así. Entonces, eso para mí es un buen augurio para lo que viene en el año que está por entrar, porque creo que Donald Trump viene con ganas de cortar rabo de Un buen orejas, como pie. dirían en el ambiente taurino. Bueno, Luis, bueno, como siempre, bastante que desarrollar. Nos quedamos un poco cortos de tiempo. Agradecidos a todos. Y el paréntesis, este programa
Bueno, sí, hicimos una introducción un poco amplia del tema de Siria, pero principalmente es para recordar a Ronald Ojeda, porque hablar de Ronald Leandro Ojeda Moreno es hablar de valentía, es hablar de liderazgo, es hablar de valores, es hablar de democracia, es hablar de valor, de sentimiento y de amor patrio. Entonces, para sus familiares, para los que lo conocieron y para los que no, también los mejores deseos y bueno, buscando de que volvamos a tener militares de la talla de Ronald. Luis, un placer para mí siempre compartir contigo, hermano, desde la distancia y un abrazo a todas las personas que nos acompañan semana a semana. Hasta la semana que viene, Eduardo. El placer siempre es mío y donde quiera que esté Ronald, que soy que está en el cielo, un abrazo para él también, que yo sé que como tú lo dijiste, él nos cuida y pues bueno, ese está más que sonriente sabiendo que la libertad de Venezuela está cerca. Hasta la semana que viene. Gracias.